La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Sí, muy buenas tardes, bueno, buenas noches para algunos. Hoy tenemos una invitada especial que la extrañamos muchísimo en esta interacción con los webinars y es Lorena Gaitán, directamente desde Monterrey, México. Lorena es especialista en hipnosis clínica ericksoniana, es certificada por el Consejo Mexicano de Hipnosis Clínica, también es coach neurolingüístico y la noche de hoy es especialista en liderazgo y la noche de hoy nos va a compartir un excelente tema que es el liderazgo, el poder de amarse a sí mismo. Lorena, tengo entendido que has dictado últimamente muchas conferencias y charlas sobre este tema, así que vamos a aprovechar al máximo esta hora que tenemos contigo para conversar sobre cada detalle. Bienvenidos entonces todos, bienvenida Lorena, pero antes de darte el pase formal voy a hacer una breve encuesta. Claro. Vamos a ver de los que están conectados el día de hoy, quiénes son coaches certificados. En su pantalla les va a aparecer una breve encuesta y la pueden contestar. Si son coaches certificados. Okay, están contestando. Vamos a cerrar sondeo y compartimos los resultados. Lorena, te comento que un 33% de los asistentes de la noche de hoy son coaches certificados y un 67% no. Y ahora vamos a conocer desde dónde se están conectando. Ok. Ahí pueden colocar su opción, desde dónde se conectan. ¿Están contestando todavía? Y el resultado de hoy está bien variado. Ok. Fíjate, tenemos un 20% desde Norteamérica, un 20% desde Sudamérica, un 40% de Centroamérica y un 20% desde Europa. Entonces, bueno, ahora sí, con este sondeo cerramos las encuestas y ahora sí son todos tuyos. Lorena, te voy a compartir pantalla para que puedas poner tu presentación. Excelente, gracias, Oli. Ok. ¿Es en main screen? Sí. Ok. A ver. Ahora sí. Permíteme porque esto se cerró, pero fallas técnicas, perdón. No te preocupes. No sé si ya la puedes ver. ¿La estamos viendo? Si quieres también puedes quitar tu cámara, Lore, para que mejore el bando de ancha y la activamos al final en la zona en el espacio de preguntas, como desees. Ok, perfecto. Para cerrar la cámara, entonces, ahora sí que soy nueva en esto. En el panel de control hay un icono verde con una camarita. Ahí la puedes desactivar. Panel de control. A ver. Ahora ¿Ahí? sí, ya no te vemos. Perfecto, excelente. Muchas gracias, bienvenidos. Un gusto saludarlos desde Monterrey, Nuevo León, México. Pues vamos a compartir un poco de lo que hemos estado trabajando, así como lo dijo Olvin, en este caso hemos trabajado mucho en cuanto a liderazgo y en cuanto a el amarse a uno mismo, porque muchas veces dejamos de la mano esa parte que es cómo nos sentimos ante determinada situación o determinado escenario, porque el amarnos a nosotros mismos no significa solo cuestión personal, sino que también puede estar desde el trabajo, o sea, puede afectar el trabajo que desempeñamos, o a lo mejor ni cuenta nos damos si lo estamos haciendo bien o mal. ¿Por qué? Porque no detectamos esa parte de cómo nos sentimos emocionalmente en el desarrollo del trabajo. En este caso, vamos a empezar con conceptos que pueden ser básicos, pero todo va ligado una cosa con otra. Por lo regular, se sufre constantemente con sus relaciones. En este caso, podemos decir que no es solo en cuestiones personales. Muchas de las veces, el sufrir con nuestras relaciones conlleva incluso a las relaciones de trabajo. Muchas veces estas relaciones de trabajo tomamos en cuenta mucho los comentarios, que si nos critican,
lo que está pasando a nuestro alrededor. En ocasiones ni siquiera nos toman en cuenta porque estamos en un mundo tan acelerado en el cual cada quien estamos en nuestro mundo, o al menos así pasa en lo que es en parte de México y parte de Monterrey, somos muy cerrados. No tomamos en cuenta a los demás, pero muchas veces las personas están ideando o ideamos que hablan de nosotros o que nos están criticando, cuando realmente no es así. Ahora, que si la persona lo estuviera haciendo, pues ya es problema de la otra persona, no tenemos por qué tomarlo para hacia nosotros mismos. Muchas veces en las relaciones de trabajo es donde se nos complica un poco, porque como en toda relación humana o relación de trabajo, podemos tener situaciones de problemas donde podemos sufrir, por ejemplo, que nos nieguen un proyecto. En este caso nos niegan el proyecto y muchas de las veces, en vez de tomarlo como una cuestión meramente laboral, lo tomamos personal. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para nosotros mismos. Y con las personas que nos relacionamos los tomamos como parte de nuestra familia, como si fuera algo muy personal, cuando debemos de ser fríos en esa parte, separar completamente lo que es la cuestión laboral de la cuestión personal. Y debemos de estar conscientes de que no podemos sufrir por estas situaciones. Al contrario, debemos de ocuparnos por mejorar nuestro rendimiento. Pero al mejorar nuestro rendimiento, obviamente nos vamos a sentir mejor emocionalmente, nos vamos a sentir capaces, con poder, para seguir adelante. Un proceso de este tipo de relaciones de trabajo, yo creo que es de los más complicados que me ha tocado observar. Me han tocado clientes en los cuales se sienten hostigados por su jefa. Por lo regular me han tocado que son mujeres las personas, las principales, las que tienen el mando. Y en este caso voy a hablar específicamente de un caso donde es un hombre el que está por debajo de la mujer. En este caso el hombre se sentía deprimido, se sentía que no lo valoraban, se sentía que no hacía nada. Y al momento de cuestionarle qué es lo que él hacía en su trabajo, me dijo literalmente nada. Entonces, como que es algo contradictorio. Pues si tú sabes que no haces nada y te están exigiendo que hagas algo, pues trabaja, ocúpate y no te preocupes por lo que está sucediendo en tu entorno. Es muy complicada esta parte, como insisto, porque muchas veces cuando tienes este tipo de situaciones, lo tomas demasiado personal. Y debemos definitivamente no dejar que esto trastoque nuestra vida personal o nuestra vida en nuestro hogar, porque muchas veces nos llevamos esa parte a donde no es lo correcto y no tiene un buen resultado. Otra parte que pasa cuando no tenemos amor para nosotros mismos es que constantemente nos estamos enfocando en complacer a los demás, sacrificando todo para que esa persona nos tome en cuenta, o en ese trabajo nos tomen en cuenta, con los que nos rodean, en especial, bueno, ahora no puedo decir que las madres, porque incluso los padres, por complacer a los hijos muchas veces dejan de ser ellos mismos. Me tocan casos donde quieren darle lo mejor, pero dentro de ese mejor conlleva un sacrificio impresionante para obtener los recursos que necesitan para llevarlos a los mejores colegios, para darles los mejores regalos, para darles, no sé, una salida a un restaurante elegante o a un buen cine. Sin embargo, muchas veces en ese querer complacer a los demás en cuestiones monetarias, en cuestiones de placer, tú como ser humano también te olvidas de ti mismo, lo cual repercute, aquí estoy hablando en diferentes focos, porque el amor a sí mismo repercute en 360 grados de nuestro ser, no solamente en una parte. Entonces, cuando tú dejas de ser tú mismo por tratar de complacer a los demás,
creo que es lo peor que podemos hacer, porque como seres humanos nos perdemos. Esto puede pasar, insisto, incluso en el trabajo. Muchas veces por querer complacer a los demás, no nos fijamos qué estamos dejando atrás. No nos fijamos qué hacemos a un lado en los trabajos o en las empresas. Me ha tocado ver cómo las personas trabajan de una forma robotizada. Incluso la semana pasada aquí estuvo una persona de agencia Chan, estuvo conmigo, estábamos viendo las áreas de oportunidad que hay en cuanto a la sociedad regiomontana específicamente. Veíamos cómo las personas, bueno, yo le decía, para mí es importante que veas mi contexto social, que veas toda esa parte que muchas veces las personas no vemos. En ese caso estuvimos viendo cómo la gente actúa como un robot. Sí trabaja, sí habla, pero a la vez habla de algo muy superficial y tratan siempre de complacer al que le rodea. Se olvidan de sí mismo. Y esa parte no creo que solo pase en Monterrey en esta cuestión. Yo creo que pasa en muchas partes del mundo. Y es donde podemos trabajar y tener un plus y una diferencia, porque al momento que en vez de complacer a los demás, estás pleno contigo mismo, eres fiel a ti mismo, puedes llegar a lograr hacer cosas que no te imaginabas, porque para hacer las cosas que tú quieres no hay un límite y todo lo que podemos encontrar para lograrlo muchas de las veces son esas partes, el miedo a dejar de ser quien los demás creen que eres y ahí pierdes autenticidad. Esa parte es la que no debemos de perder, porque al momento que pierdes tu autenticidad, te pierdes a ti mismo. Debes de ser congruente con lo que haces, con lo que dices y con lo que eres. Y demostrarlo día a día. No tienes que agradarles a todos. Simplemente ser tú. Habrá gente que no les va a complacer, gente a la que sí. Pero pues así es la vida. O sea, como decimos acá en México, no somos monedita de oro. O sea, no tenemos por qué gustarle a todo el mundo. Tenemos que estar bien con nosotros mismos, ser fiel a nuestras creencias, ser fieles a nuestros valores para lograr hacer grandes cambios en nuestra vida y en los demás. Y aparte, cuando logramos cambios a los demás, no quiero avanzar mi diapo. Muchas veces, al momento de que caemos en cuenta de que no logramos hacer este cambio o no logramos empatizar con todos, viene una situación que podemos llamar que puede ser autodestrucción. No hablo de cuestiones dañinas, no hablo de cuestiones como que fumar, que drogas, alcohol. Estoy hablando más allá todavía porque se me hace más fuerte. Lo que es la autodestrucción. Y de la autodestrucción estamos hablando en pensamientos automáticos recurrentes que pueden llegar siendo negativos y llevándonos completamente a una destrucción mental y emocional. Me tocó en días pasados estar con un gran empresario aquí de Nuevo León. Me decía que iba a reuniones con empresarios cristianos. Él hablaba de sus valores, de sus creencias, en este caso de su religión, que viajaba por América Latina en congresos por ahí. Y me dijo algo que me marcó mucho, y sí es cierto, que la única destrucción peor que una enfermedad que puede haber terminales, de una enfermedad terminal, es el pensamiento, porque el pensamiento te corroe y te destruye. Y wow, o sea, es una persona mayor de edad, casi 70 años, pero hablar con él me dejó muchísimo, porque al dar estos servicios de coaching, aprendes, es un aprendizaje mutuo, no solamente es hacer reflexionar a la persona, sino captar también lo que te puede servir a ti para un futuro, y en este caso es eso, un pensamiento te puede destruir completamente. ¿Por qué? Porque imagínate como un hámster que está constantemente en ese circulito. Sin embargo, ahí dentro de su hábitat también puede tener toboganes con diferentes salidas y todo, pero el hámster sigue ahí por horas, en ese círculo, rotando, rotando, rotando. Así es nuestro cerebro. Cuando puede haber más opciones de salida, cuando puede haber más opciones a dónde dirigirte, solamente estás
centrado en la situación que nos destruye. Es como ver el punto negro en cualquier parte. Solo vamos a estar con esa fijación hacia ese punto negro sin ver las opciones o las posibilidades, o sin ver que después de esa luz, sin ver que no solo un punto negro puede reflejar oscuridad, que hay luz, muchísima luz. Entonces, esa parte del ser humano es la que debemos trabajar. Muchas veces pueden pensar que cómo puede hacerse eso. Sin embargo, podemos generar cambios de estructuras de pensamiento, los cuales nos llevan a ver todo más estratégicamente. En otro caso que tenía un coachee, el cual tenía lapsos de ansiedad. Tenía lapsos de ansiedad debido al estrés que él manejaba, que era muy alto, un ejecutivo de una empresa de seguros. Le daban lapsos de estrés, le daba gastritis, colitis, problemas intestinales. En este caso, él se autoetiquetaba como que era obsesivo compulsivo. Pero, sin embargo, estudiando un poco el caso del coachee, me di cuenta que él traía una estructura de pensamiento japonés. ¿Y por qué? Porque él trabajó 15 años en Japón, en México medio aprendió a hablar japonés, en Japón perfeccionó lo que era el japonés, incluso se vino de Japón y se trajo una esposa japonesa, de la cual él ya tenía toda su vida japonesa en Monterrey. Entonces, cuando llega a México, la estructura de trabajar del mexicano, la mayoría, no de todos, es como empezar tarde, llegar tarde. La impuntualidad es uno de los principales problemas que tenemos aquí en México. Te dicen, sí, voy a trabajar y no trabajan. Hay un dicho que dicen mucho, tú haces como que me pagas, yo hago como que trabajo, lo cual no es correcto, porque si tú das tu 100, vas a llevar la empresa al éxito. Hay muchas cosas así que el mexicano hacemos, y lo hacemos mal. Yo como mexicana me incluyo y sé que hay cosas que hago mal. Bueno, y el caso era que este hombre, con esa estructura, no se sentía como que dentro de esta estructura. Al momento que le hacemos la mención o que hacemos una comparativa de cómo era su vida en Japón y cómo es en México, y que él, siendo mexicano por muchos años antes de irse a Japón, cómo era antes, se dio cuenta de que sus pensamientos eran los que lo estaban destruyendo. ¿Por qué? Porque ese pensamiento recurrente le daba tenía una intolerancia a la frustración impresionante, en el sentido de que no salían las cosas bien y se destruía. Simplemente no hacía un match con la sociedad mexicana, y él, no sé, se latigaba en cuanto a pensamientos, porque no era un buen amigo, porque no tenía amigos, tenía miedo de hacer cosas diferentes. Llega un momento que con las sesiones de coaching, él comienza a hacer cosas diferentes, cosas que no hacía. Cambiamos un poco la estructura de su pensamiento, su estructura de trabajo. En este caso, sí tuvimos que recurrir un poco a lo que es el coaching estratégico, como sacándolo simplemente de sus tiempos que él tenía estipulados, todo lo tenía súper calendarizado. En este caso, tuvimos que sacarle un poco la estructura de esa agenda, y a lo mejor dentro de esas horas de trabajo le metimos una hora para irse a comer a algún restaurante diferente que nunca hubiera visitado. Comienza a abrir, comienza su apertura. De hecho, hoy por la mañana tuvimos una penúltima sesión de coaching, lo cual ha sido un caso de éxito impresionante para él, para ambas partes. Hoy hablábamos de eso precisamente. Cambió completamente la estructura, de ser tan rígido se hizo más abierto, de ver el punto negro comenzó a ver todo el mundo de posibilidades, y de estar estresado prefirió tener paz y tranquilidad, y lo cual ha dado mucho resultado, pero sí se puede hacer un cambio de estructura de pensamiento, definitivamente. Solo es cuestión de estar con la persona indicada para llegar a lograrlo. Y definitivamente quedarnos con la primera fase, que no hay peor enemigo para uno mismo o peor enfermedad que te pueda destruir más que tu propio pensamiento. Debemos de estar atentos a eso. Y cuando nos llegue un pensamiento destructivo, ver las posibilidades. No quedarnos girando en esa misma rueda, sino ver que hay más opciones, hay más caminos. Y antes de tomar una decisión en base a ese pensamiento,
ver el mundo de posibilidades que hay más allá. Y siempre va a haber una y una diferente, la cual va a ser la mejor. Por lo regular, cuando no tenemos amor para nosotros mismos, no nos gusta nada de nosotros mismos. Nos vemos al espejo, nos vemos distorsionados, nos podemos ver más grandes de los que somos o más pequeños de lo que somos, o a lo mejor nos vemos con una percepción diferente de la que somos, ¿no? Esto es muy común y no necesariamente, aquí estamos hablando muy del plano físico, también en el que no nos gusta de nosotros mismos es ese reflejo que vemos en los demás, pero hay que hacer un trabajo interno impresionante muchas de las veces y lo podemos sacar claro. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que no nos gusta de la persona que tenemos enfrente es un reflejo de lo que nosotros mismos tenemos que trabajar. Muchas veces criticamos a la persona que está enfrente, porque si te vas a lo muy físico, pues porque se viste mal, porque no se peina bien, porque no se maquilla. Ahora que si te vas al trabajo, igualmente vas a estarlo criticando, pero ¿tú qué estás haciendo por ti? ¿Qué también estás haciendo tu trabajo? Era una demostración de coaching que tuvimos con alumnos de posgrado de la Facultad de Psicología en la Autónoma de Nuevo León. Fue una buena sesión porque era una chica que todo le molestaba a los demás y los demás le provocaban un disgusto y ella no provocaba nada, ella juraba que hacía todo correctamente, que nunca hacía nada por molestar a los demás, sin embargo la gente la reportaba con sus superiores de trabajo. Cuando estuvimos trabajando, dice, no, ¿pero qué haces? Gesticulo. Yo le decía, ok, la gesticulación es algo muy natural, yo gesticulo mucho personalmente, ¿por qué te van a reportar por eso? Total que en todo el proceso de coaching, cuando llegamos ya a la parte final, resulta que lejos de una gesticulación, ella hacía comentarios contra las demás personas, lo cual ella relacionaba con su aspecto de sí misma. ¿Por qué? Porque quería sentirse superior a los demás o no quería sentirse como que igual, sino resaltar algo más de ella que a lo mejor aún le faltaba por desarrollar, pero ofendía a los demás y era un disgusto consigo misma. Y fue una reflexión a la que ella llegó sola. Pero es muchas veces complicado para nosotros mismos si no tenemos una asesoría, llegar a este tipo de respuestas. Por lo regular siempre necesitamos un guía, alguien más experto que nosotros para que nos ayude a llegar a esto. Ahora que en base a experiencia y aprendizaje que vamos teniendo constantemente, es más fácil uno mismo llegar a esa parte. No es auto-coaching, el auto-coaching no existe. Simplemente yo creo que aprendemos a reflexionar, aprendemos a ver, cuando sabemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, yo creo que es cuando más nos gustamos. No importa muchas veces si, por ejemplo, estás por el físico, si estás más gordito, si estás más delgadito, o todo, pues no importa, lo que importa es a tú mismo, eres tú mismo, el quererte a ti mismo, el gustarte a ti mismo. Digo, hay ejercicios que recomiendan que yo no creo que eso que mírate al espejo y que di que te amas, etcétera. Yo creo que el amarte a ti mismo va más allá de estar frente a un espejo. Tú sabes lo que eres, tú sabes lo que tienes. Entonces, eso nos debe de dar otro panorama del amor para nosotros mismos, de gustarnos, de amarnos, de salir siempre con lo mejor de nosotros mismos. Yo creo que el reflejo interior es lo que puede proyectar algo atractivo hacia los demás. Si tú te sientes bien, si tú estás bien, eso es lo que vamos a reflejar y vamos a estar bien. Y nosotros sabemos que nos gustamos a nosotros mismos. De lo contrario, siempre vamos a estar hacia atrás, nunca vamos a poder avanzar. ¿Por qué? Porque vamos a estar estancados en esa parte. Desde que no te gustas, ya no puedes hacer muchas cosas. Entonces tienes que tener seguridad a ti mismo. A mí me tocó ver la vez pasada una persona, las mujeres, sobre todo las mujeres somos bien observadoras. Bueno, aquí en Monterrey le decimos de otra forma, pero por educación vamos a decir que somos muy observadoras. Desafortunadamente, y hablando muy específica de las mujeres cuando salimos a una fiesta, a una cena, a algún lugar, nos arreglamos primero
para las otras mujeres, porque si no, nos comen con los comentarios. Segundo, tal vez para el hombre o el muchacho que nos gusta. Y tercero, para nosotros, cuando debe ser al contrario. Primero debes de arreglarte para ti mismo o para ti misma y posteriormente para lo demás. Al momento que tú estás a gusto contigo mismo, por cómo te ves, por lo que reflejas, ya tienes todo ganado. Entonces, es esa parte de la seguridad que debemos de reflejar y es parte del gusto de nosotros mismos. El valor. Esto es bien común aquí en Nuevo León, México, no sé, me imagino que, insisto, en algunos otros países debe ser lo mismo. El valor por lo regular está basado con quién te juntas, con quién está a tu lado, con quién andas. Aquí hay bueno, también yo creo que es un dicho muy común en muchas partes. Dime con quién andas y te diré quién eres. Esa parte del valor, híjole, es muy complicado. Desafortunadamente, socialmente es muy aceptable esa parte, aquí en México al menos, de que depende con quién te juntes y las relaciones que tienes es lo que tú vales. Si tú no tienes amigos que tengan un valor monetario o que sean con posturas económicas o laborales altas, pues no vales nada por lo regular. Así te ven socialmente. Sin embargo, ¿qué pasa si invertimos los papeles y el valor te lo das tú mismo? No esperas a que alguien más te lo dé. En este caso, estamos hablando, cuando tú te das el valor a ti mismo, tú puedes llegar a hacer cosas que jamás habías imaginado. Escalar ese peldaño que muchas veces, o ese escalón que te costó tanto trabajo, va a ser más sencillo. Aunque socialmente, insisto, es muy aceptable también, en cuestiones internas o de las personas que estamos laborando al lado, de nuestros jefes inmediatos, los directivos, etcétera. Ellos valoran mucho a la persona que está a su lado, pero no por el dinero o por la educación, sino por lo que tú ofreces a la empresa para salir adelante o para obtener esos recursos y esos ingresos. En cuanto a las amistades, ahí sí, no es que lo acepte socialmente, pero desafortunadamente es muy raro ver a alguien hablando, si tienes un estatus socioeconómico diferente, con alguien que sea un estatus socioeconómico muy bajo, a menos que seas de un pueblo como es aquí en Monterrey por lo regular, es una condensación de gente de pueblos alrededores que llega a la ciudad, y allí sí como que ya es más fácil desempeñarte, pero si tú, como persona que quieres, muchas veces en la clase media y media alta, las personas que quieren avanzar difícilmente se van a relacionar con alguien que no tenga un valor agregado económico, porque lo que quieren ellos es alcanzar algo que muchas veces es inalcanzable. Esa es otra parte, tienes que estar basado en la realidad, pero también en tu autenticidad, en tus valores, que no te violes a ti mismo en el sentido de que transgredirte, dejar de ser tú, como ya lo habíamos dicho en el pasado, para darte un valor que no es necesario, porque un ser humano se valora por lo que es, por lo que hace, por su congruencia, no con quién está a su lado. Sin embargo, muchas de las veces, incluso en las relaciones de pareja, esto sucede. Me han tocado, por ejemplo, hombres que llegan a sesiones de coaching, difícilmente llegan a psicoterapia, sufren violencia en su hogar. Desafortunadamente es algo que se está viviendo en México. Me tocó con un ejecutivo de una empresa. Y, por ejemplo, en este caso, pues, ¿cuál ha sido su solución? Seguir con su mujer. Excelente. ¿Y qué es lo que te mantiene con ella? No, pues que tiene una posición en su empresa a la par de la mía. Somos pares en ese sentido. Entonces, ¿cómo crees que yo me puedo fijar en alguien que no tenga este estatus dentro de su empresa para una relación? Entonces, es válido hasta cierto modo, son sus valores y él es feliz, ok. Sin embargo, muchas veces sacrificas una cosa por otra y el valor definitivamente ahí lo tenemos basado en quien está a nuestro lado o con quienes trabajamos. La humildad en el ser humano
no significa que no significa el sacrificar tu estatus socioeconómico o de empleo. Yo creo que un líder definitivamente tiene este tipo de valores. ¿Por qué? Porque tienes que adaptarte a cada puesto. En ocasiones hay empresas donde tienes empleados que ganan muy poco, son torneros, no sé, personas que arman equipos, etcétera. Sin embargo, esa persona, al sentirse comprendida, y si tú le das el valor que debe de tener, porque es valorar esa persona, aún y sea el que barre en la oficina, esa persona te va a tener a ti como símbolo de inspiración para querer salir adelante y para seguir trabajando. Igual tú o nosotros, al momento de tratar con este tipo de personas, aprendemos y aprendemos cantidades de cosas porque te hablan de vida, te hablan de cosas reales, no de cosas materiales. Para ellos le dan más valor a la amistad que a las cuestiones materiales. Y yo creo que un líder debe tener muy en claro esta parte. El ser empático con los que te rodean nos va a llevar a crecer más nuestra producción, porque esa gente se va a sentir realmente que tiene un valor para ti dentro de tu empresa. Cuando tenemos amor a nosotros mismos, definitivamente nos damos cuenta que la felicidad no depende de los demás. Por lo regular, nosotros basamos nuestra felicidad simplemente cuando decimos, sin ti me muero, ¿ok? O sea, ¿cómo que sin ti me muero? ¿Dónde estás tú? O sea, la felicidad no va a depender de los demás, no va a depender de la persona que esté contigo como pareja en ese momento. La felicidad no va a depender tampoco de ese empleo que a lo mejor hoy tienes, no necesariamente el puesto, hablo del empleo. Del empleo que hoy tienes porque tus expectativas son llegar a determinado puesto y ese a lo mejor es tu impulso, eso te genera felicidad, pero si en el proceso de crecimiento dentro de la empresa, para la empresa no eres indispensable, te pueden recortar en cualquier momento. ¿Y qué va a pasar de ti si tu felicidad dependía de esa parte o de esa estructura en la que estabas tratando de reforzar para llegar ahí a ese puesto que tú buscabas ser un líder? Entonces la felicidad nunca puede depender de esa parte de los demás, tiene que depender completamente de ti. Hablando del respeto a ti mismo, el respeto a ti mismo es ser congruente contigo mismo. Bueno, puede haber muchos significados, pero para mí el respeto a mí misma, por ejemplo, es ser fiel conmigo misma. Me han tocado situaciones donde ahí sí he sido de pronto me respeto demasiado que no puedo, en el sentido que he ido, es algo muy tonto tal vez, pero es un ejemplo. Hay lugares a los que no me gusta ir, ¿cierto? Entonces, bueno, todos debemos de tener lugares a los que no nos gusta ir. En una ocasión estábamos en un restaurante donde no es mi favorito. No me gusta el aroma, comida, aquí la comida mexicana es muy frita, muy aceitosa, y en este caso ese restaurante estaba lleno así como de ese tipo de comida mexicana. Es buena, pero no el aroma. Entonces, llegó un momento en que cuando llegué, dejé a las personas que estaban y me despedí inmediato. Me dicen, ¿por qué? Le dije, lo siento, no me gusta este lugar y no puedo estar aquí mismo. Yo sé que pude haber caído en lo grosero de alguna forma, sin embargo, cuando algo no me gusta, me tengo que despedir y decir hasta aquí. Igualmente en los trabajos, cuando no es lo que tú estás buscando, no tienes por qué continuar ahí. Tienes que respetar tus ideologías, tus valores. Siempre debe de haber una afinidad en este aspecto. ¿Por qué? Porque es parte de tu esencia, parte de tu ser. Entonces, no cedas,
en esa parte de ti. Tienes que estar siempre consciente de que el primero eres tú y después eres tú. Y cuando estás bien tú, están bien los demás y todo va a estar bien. Tu sistema completamente va a estar a tu favor y funcionando para ti perfecta y maravillosamente. Nunca te quedes donde no te valoran. Eso realmente no nos deja mucho. Cuando forzamos las cosas a que sucedan, no salen tan bien que digamos. En ocasiones nos extra esforzamos, hacemos un esfuerzo impresionante para estar o quedarnos donde nos gusta o donde queremos estar y donde creemos que es lo mejor para nosotros estar. Pero muchas veces te genera tanto estrés que puede mermar en ti, en tu salud, en ti mismo, en tu familia, porque todo es un escalón, o sea, el efecto dominó que le llaman. Si no estás bien desde arriba, hacia abajo vienen más quiebres todavía. Si empiezas a quebrarte desde el estrés laboral, va a venir un quiebre a nivel personal, va a venir un quiebre a nivel familiar y puedes desestructurar todo por lo que has trabajado. Teniendo en cuenta que si nos vamos al revés, muchas veces por la familia, por nosotros mismos, es que estamos en ese empleo para dar lo mejor en todos los aspectos. Entonces debemos de valorar mucho esa parte. Sí puedes llegar a estar ahí, pero a lo mejor te vas a sobreesforzar y eso te va a perder como ser humano. Entonces, nunca te quedes donde no te valoren. No cambies jamás lo que eres por nadie. Eso es bien importante. Cuando tú dejas de ser quien eres o quien tú crees que eres, te pierdes. Te pierdes en esa parte, te pierdes en el intento. En este caso, ya no pude dar coaching, pero me llevó una persona donde le daban quiebres de angustia. En este caso, no le pude dar seguimiento porque eso ya era más psicológico o psiquiátrico, pero esa angustia vino a raíz de que cambió muchas cosas, dejó de ser lo que era por una cuestión personal. De igual forma dejó de ser de quien era porque por mantener esa relación personal tenía el trabajo que no quería. Entonces, nunca debes dejar de ser quien eres. Primero, si tú cambias, debe ser por ti mismo, nunca por alguien más. Y al contrario, lejos de cambiar, yo creo que es potenciar todo lo que ya tenemos, potenciar esa parte de nosotros mismos que sabemos que los demás observan, pero muchas veces nos da miedo ser quien realmente somos porque luego también empiezan las críticas, pero por lo regular son positivas. Cuando tú cambias por quien eres realmente, todo va a estar mejor en función a ti. La gente todavía te va a valorar más de lo que te valoran ahora y siempre el cambio debe ser para ti y por ti, nunca por nadie más. Y tú eres único, jamás debes de perderte, ya que al ser único, todos imagínate como una huella digital, ¿no? Una huella digital jamás es la misma en ninguna persona. Todos tenemos diferentes marcas, diferentes experiencias, diferentes tipos de liderazgo. Entonces, debes de ser único en tu especie, único con ti mismo y vas a tener el mundo a tus pies. ¿Por qué? Porque en base a tu conocimiento, a tu crecimiento personal, vas a poder aportar mucho a las personas que te rodean, sobre todo cuando eres coach. Y si no eres coach, estás en proceso de hacer una certificación, hazlo. Es una profesión muy linda, donde generas el cambio primero en ti mismo, porque esto se ve desde la práctica, cuando estamos certificándonos, y posteriormente vas a generar cambios en los demás. Esto debes de ser un líder de inspiración.
Y desde el momento en que tú vives un proceso de coaching para ti mismo, es como tú puedes estar seguro de que funciona y poder ofrecer a los demás lo mejor que puedes dar para hacer un servicio de coaching a tu coachee. Y tú como coach sabes que puedes lograrlo. Es todo un reto muchas veces porque el coaching es un arte. Entonces, como arte, igual cada persona lo maneja de una forma única. Entonces, simplemente deja tu esencia fluir, sé tú mismo y vas a lograr grandes, grandes cambios. En lo que debemos de procurar por lo regular es ser tú mismo, ser valiente y ser tú mismo. Tengo una frase, una líder favorita mía que me encanta leer sus cuotas, me encanta leer sobre ella porque para mí es muy representativa, es Maya Angelou, una mujer afroamericana. Murió en el 2014, sin embargo, esta frase como que la tengo siempre en mi vida. Más o menos dice así, que las personas pueden, he aprendido que las personas pueden olvidar lo que tú dices, las personas pueden, o la gente puede olvidar lo que tú hiciste, pero la gente nunca va a olvidar cómo las hace sentir. Entonces, desde esa frase, yo creo que hay mucho que nos puede inspirar, mucho que nos puede dejar el simplemente ser congruentes, el ser con el hacer. Y si lo haces desde el amor propio, desde el amor en ti mismo hacia los demás, vas a hacer cambios no solo para ti, sino en general, en el mundo entero, en el mundo que te rodea. Y la idea es esta, tener una estructura de pensamiento diferente, tener una estructura de ideología diferente. Y yo creo que si esa estructura la basamos en el amor, podemos lograr grandes cambios, siendo seguros de nosotros mismos, siendo valientes y simplemente siendo tú mismo. Y esto es lo que por mi parte les quería compartir. Olvin. Gracias, Lore. Bueno, se nos pasó súper, súper rápido estos 45 minutos. Está súper interesante el tema y ya empezaron a escribir algunas consultas por el chat y desde el Twitter también. Queremos conocer, Excelente. igual, quienes quieren hacer las preguntas por aquí pueden levantar la mano si tienen su micrófono. Es un icono de una manito así y yo les daré el acceso. Ajá, La pueden escribir por el chat claro. para que Lorena nos apoye con sus consultas. Entonces ya estoy activando aquí el... Ya me están llegando. Ok. Nos dice, hablaste de pensamientos negativos. Los detecto y me sabotean. ¿Qué técnicas me recomiendas para cambiarlo? Ailén Montilla desde Madrid. Hola, Aileen. Mira, cuando detectamos ese tipo de pensamientos, por lo regular son más rápidos que la velocidad de la luz. Entonces, es cuestión de, tú ya los tienes identificados por lo que me estás comentando. Entonces, yo creo que al momento que identificas un pensamiento negativo, es esa parte de buscar una contraparte, una estrategia de qué pasaría si hago determinada cosa diferente, o sea, buscar lo diferente, buscar lo opuesto. Y al momento de que tú encuentras esa parte opuesta, es como empiezas a entrenar la mente para contrarrestar esos pensamientos automáticos. Ahora, no sé qué tipo de pensamientos negativos tienes, por ejemplo, no sé si me podrías dar un ejemplo. Sí, Ailén, si nos puedes escribir también por el chat algunos ejemplos. Perfecto. Para seguir avanzando, vamos con la siguiente pregunta. Me encantó tu conferencia. Hace falta escuchar esas palabras. Francisco Malpica desde Venezuela. Gracias, Francisco, un saludo. Otra dice, ¿cómo hago para ser un mejor líder dentro de mi grupo de trabajo? Me acaban de ascender a supervisor y mis mejores amigos son parte de mi equipo. Juan Rodríguez desde México. Hola, Juan. Mira, yo creo que aquí la mejor parte de cómo ser mejor
es esa entender, tú dices que son parte de tu equipo, tus mejores amigos. Yo creo que es poner muy en claro lo que es la amistad con las cuestiones de trabajo, porque si trabajamos desde un ámbito amistad, yo me voy como si fuera también un tipo de ambiente laboral familiar, donde muchas veces luego perdemos el control de las situaciones porque nos va a ser muy complicado poner límites a alguien que consideramos parte de la familia, porque aquí en México, no me vas a dejar mentir, que todos somos como hermanos, ¿no? Entonces, esa parte tenemos que poner muy en claro. O sea, que aclararles que el trabajo es el trabajo y que la cuestión de amistad es de las puertas de la oficina para afuera. Yo creo que es lo más importante, así como mexicanos, es medio complicado decirlos, pero sé que te van a entender. Bien, bien, gracias. Nos llega otra pregunta, dice, ¿cuál es la razón real para tener pensamientos negativos? ¿Cuál es la ganancia de ello? Aleida Jungitu. Claro, hola. Pues la ganancia de ellos son las limitaciones, ¿eh? O sea, el prohibirnos hacer cosas nuevas y diferentes, porque es bueno, psicológicamente se maneja, es muy cómodo estar en una zona de confort. O sea, aquí estoy a gusto, avance o no avance, y quiero avanzar y pues mejor me latigo, mis pensamientos automáticos o negativos llegan y eso me detiene. Entonces yo creo que al momento de que tú brincas esa zona de confort, esos pensamientos automáticos negativos dejan de estar presentes. ¿Por qué? Porque ya sabe tu, digamos una forma, tu cerebro, tu cerebro procesa otro tipo de trabajo, que sabe que al momento de que brincaste eso no pasó nada. Entonces eso te da impulso de seguir adelante. Hoy precisamente con este coaching me tocaba esa parte de que pues antes tenía pensamientos negativos y jamás se atrevía a hacer algo diferente. Hoy que hizo cosas diferentes, lejos de sentirse mal, le dio como una curiosidad y cada día se ponía retos, se está poniendo retos mayores. Entonces yo creo que es esa parte. Esos pensamientos, la función es tenernos en una zona de confort y que no avancemos. Wow. Como que para protegernos, ¿no? Es lo que entiendo de este, cierto. Exacto. O sea, no nos deja avanzar y lo primero que sale con esos pensamientos también es miedo. Por lo regular nuestros pensamientos son contra nosotros mismos, entonces, pues te genera miedo, te genera angustia, entonces, pues no haces nada y te limitas, dejas de hacer cosas. Claro. Ailén nos contesta qué tipo de pensamientos son. Nos dice, pensamientos como no lo voy a lograr, tenía una exposición en mi trabajo y me dije a mí misma que no era capaz de hablar en público. Ese tipo de Claro, pensamientos vienen a mí, comenta. claro, claro, porque estamos hablando de esto que es una zona de confort en la que pues es más cómodo que te quedes ahí relegado, que no aparezcas públicamente, que no estés en esa presentación. Sin embargo, muchas veces le hacemos tanto caso a ese pensamiento que sí nos llega a limitar, o hay quienes se esfuerzan de más para estar ahí, les cuesta trabajo, pero ya cuando están ahí se dan cuenta que ese pensamiento era solo eso, un pensamiento y que no llegó a mayores. Entonces, es esa parte que tenemos que ver. Aileen me dijiste, ¿verdad? El nombre de la chica. Se llama, ya te digo, Ailén Montilla, sí. Aileen. Ok. Entonces, Aileen, lo que debes de hacer es como que al momento que llegue ese pensamiento, por ejemplo, que te daba miedo exponer, puedes respirar profundamente, da un paso en el escenario y comienza a dar en la postura o en el lugar más cómodo de ese escenario tu conferencia y te vas a dar cuenta que ya rompiste un límite. O a lo mejor no te vas a dar cuenta, pero lo vas a romper y vas a ver que ese pensamiento no tenía ningún fundamento, porque preparación tienes cuando vas a exponer, tienes una preparación previa. Entonces ese pensamiento no tendría razón de ser ni de estar ahí. Claro, claro. Seguimos. ¿Cuántas sesiones de coaching recomiendas para trabajar temas de liderazgo? Alonso Bello desde Honduras. Hola Alonso, buenas tardes. Por lo regular manejamos sesiones de 10 más o menos, también para el liderazgo cuando es algo personal, digo liderazgo así uno a uno, 10 sesiones es lo que estamos recomendando. Bien, bien. Bueno, ya con esa era nuestra última pregunta. Lore, no me quiero ir sin pedirte o que nos compartas tus redes sociales y también la página web de Access Blue para que puedan contactarte y continuar con este interesante tema. Claro que sí, Olvin, muchas gracias. Mira, las redes sociales me encuentran como Lore Gaitán en Twitter.
Igual por Skype, lorena.gaitán, por si quieren ahí escribir un mensaje. Y accessblue.com es la página web con la que trabajamos. Excelente. Bueno, y atento también a las redes sociales de HCN World. Ya dentro de una semana estaremos publicando todos los entrenamientos de coaching, mentoring, programación neurolingüística, hipnosis que vamos a tener a nivel internacional para este 2018 a través de nuestra red de Business Partner. Así que bueno, muchísimas gracias, Lore. Gracias por, sabemos que tu agenda esta semana estaba súper ocupada y buscaste un tiempo para compartir esta excelente conferencia con nosotros. Muy agradecido. Al contrario, muchas gracias y nos vemos pronto. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. Gracias. Un abrazo para todos y que tengan muy, muy buenas noches. Buenas noches, hasta luego.